San Hospicio, llamado vulgarmente San Sospis, florecía en Provenza a mediados del VI siglo. Era francés, pero se ignora el lugar de su nacimiento. Habiendo oído hablar de la vida penitente y de la santidad de los solitarios de Egipto, se sintió encendido en deseos de imitarlos. En medio de sus pocos años, se resolvió a pasar el mar por aprender de aquellos maestros de la vida espiritual la ciencia de los santos y el camino de la perfección. Animado de este deseo, se encaminó a Egipto, y penetrando en lo más interior del desierto, visitó a muchos de aquellos santos anacoretas. Fácilmente se puede comprender la impresión que harían en un corazón tan bien dispuesto aquellos grandes ejemplos de virtud. Admiraba de unos la inocente crueldad con que maceraban su cuerpo, en otros aquel perpetuo silencio y en todos aquel universal deshacimiento, aquel espíritu de mortificación, aquel puro amor de Jesucristo y aquella constante perseverancia en la oración. Habiendo hecho de esta manera el noviciado de la vida ascética, se restituyó a Francia, con resolución de poner en práctica los grandes ejemplos de que había sido testigo, y las no menos grandes lecciones que había aprendido. Desembarcó en la Provenza, y a una legua de Niza descubrió en una península un torreón arruinado, que le pareció muy a propósito para satisfacer su deseo de vivir en una profunda soledad, y de exceder, si pudiese, las penitencias que hacían los anacoretas del Oriente. Lleno de aquella santa confianza y de aquel aliento que inspira el amor puro de Dios, se encerró en aquellas espantosas ruinas, resuelto a ocuparse únicamente en Dios, entregándose a la abstinencia y a la mortificación de la carne todo cuanto fuese posible a las fuerzas naturales, con asistencia de la divina gracia. Así lo hizo, y desde luego asombró a todos su vida, teniéndola por una especie de prodigio. Andaba cargado de pesadísimas cadenas de hierro, bajo un áspero cilicio erizado de puntas que le picaban en la parte del cuerpo que no rozaban las cadenas. Su habitación más parecía sepultura que celda. Su ayuno era continuo, y toda su comida se reducía a pan y dátiles. En tiempo de Cuaresma doblaba las penitencias. Su alimento en ella eran unas raíces de Egipto sumamente desabridas y muy usadas de aquellos anacoretas, haciéndolas venir por medio de los mercaderes que iban a negociar en Alejandría. Trabajaba algunas horas en hacer cestos de junco y de hojas de palma, pasando en oración el resto del día y casi toda la noche. Apenas era su cuerpo más que una llaga, despedazado por los instrumentos de mortificación y medio comido por los gusanos, que estaba todo cubierto. En fin, vivía por milagro. Esparcióse presto la voz por toda la costa de que había en el torreón un hombre maravilloso. Su aspecto, sus palabras y su penitencia hicieron conocer a todos el mérito y el valor de aquel tesoro escondido. El mismo Dios tomó de su cuenta manifestar la santidad de su siervo, con gran número de milagros. Concurrían de todas partes a ver al anacoreta del occidente, que en devoción, en ayuno y en penitencia excedía, así se decía, a los solitarios de Egipto. Era tanto el concurso que le obligó a tapiar el torreón, dejando solo una ventanilla bastante elevada por donde recibía el poco alimento que necesitaba, y desde donde hablaba a los que iban a consultarle y a encomendarse a sus oraciones. A media legua de la ermita donde estaba nuestro santo había un monasterio, cuyos monjes iban a visitarle frecuentemente, y siempre sacaban mucho provecho de sus conferencias espirituales. Por este trato familiar y por lo mucho que los ayudaba a caminar hacia la perfección, le llamaban su padre y su abad, expresión de cariño y de respeto en que se fundó la equivocación de algunos escritores que juzgaron había sido efectivamente abad de aquel monasterio. Dotado del don de profecía, predijo la irrupción que los lombardos habían de hacer inmediatamente después de la muerte de su rey Cleb o Clefis, en los parajes de Francia contiguos a los Pirineos. Cuando Dios le dio a entender que se iban acercando aquellos bárbaros,
lo previno a los pueblos de la campaña para que tomasen sus medidas y se retirasen con tiempo a las poblaciones grandes, llevándose sus muebles y ganados. El mismo aviso dio a los monjes del monasterio inmediato a su ermita, aconsejándoles que cuanto antes se retirasen con los vasos sagrados. Ellos le rogaron que también él mismo se retirase y se fuese con ellos, pero no quiso abandonar su celdilla, y como insistiesen los monjes en que no le habían de dejar, el santo les respondió: «Id, hijos míos, y poneos a cubierto mientras pasa la tempestad. No tengáis cuidado de mí, porque aunque los bárbaros ejecutaran conmigo 1000 ultrajes, no me quitarán la vida. Vosotros sí que corréis mucho peligro si cuanto antes no os ponéis en salvo». El suceso comprobó luego la profecía. Pasaron los bárbaros los Alpes hacia el año de 576 y se extendieron por la costa de Génova y de la Provenza. Una manga o un destacamiento de ellos se avanzó hasta Niza y llegó al pie de la torre donde hacía penitencia nuestro santo. Al primer rumor que oyó, se asomó a la ventanilla, y luego que le reconocieron los lombardos, cercaron la torre, pero no descubriendo puerta por donde entrar, 2 de ellos escalaron hasta el techo, y por él descendieron a la celda. Quedaron asombrados no menos de su tranquilidad que de aquella habitación, pero reparando por entre el cilicio las cadenas que rodeaban todo su cuerpo, creyeron desde luego que sería algún insigne malhechor, a quien por sus delitos tendrían encerrado en aquella torre, y mirándole con horror le cargaron bien de injurias. Buscaron un intérprete, por cuyo medio le preguntaron qué delitos había cometido, y como el santo respondiese que era verdaderamente lo que ellos habían imaginado, pues apenas se hallaría maldad que no se creyese delincuente, un bárbaro levantó el sable para hendirle la cabeza, pero secándosele de repente el brazo y dejando caer el sable, se quedó con el brazo levantado, a cuya vista, dando sus compañeros grandes alaridos, preguntaron al santo qué se había de hacer en aquel lance. Mandó Hospicio al soldado que se acercase a él, y haciéndole la señal de la cruz, no sólo volvió repentinamente el brazo a su estado natural, sino que con otro mayor milagro el bárbaro se convirtió a nuestra santa fe, y en lugar de seguir a sus compañeros, no quiso separarse de nuestro santo, y después se hizo religioso en el monasterio cercano, donde vivía aún con edificación cuando San Gregorio Turonense escribía esta historia. Retirados los bárbaros, se restableció la tranquilidad y creció tanto la veneración a nuestro hospicio que de todas partes concurría la gente a encomendarse a sus oraciones. El suceso que verificó su profecía, la conversión del soldado y los milagros que obraba cada día hicieron célebre su nombre en toda Italia y en toda Francia. Un ciudadano de Angers había perdido el habla y el oído en una violenta enfermedad que le puso al borde de la sepultura. Resolvió ir en peregrinación a Roma con el piadoso fin de visitar los sepulcros de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, como también las catacumbas de los santos mártires, para que el Señor por su intercesión le concediese algún alivio en aquel doloroso accidente. Juntóse en el camino con un diácono que hacía el mismo viaje, y habiendo llegado a la Provenza tuvieron noticia de las maravillas que cada día obraba el Señor por medio de nuestro santo, lo que les metió en gana de verle, pero asaltando al pobre enfermo la calentura, no le fue posible salir de la posada, y solo su compañero pudo ir a visitar a San Hospicio. Después de haberle dicho el diácono el motivo de su viaje, le suplicó que en sus oraciones se acordase de su compañero. «Pues traédmele acá», respondió Hospicio. Al punto fue el diácono por él, y conducido a la torre, sacó el santo el brazo por la ventana, asióle de los cabellos, arrimóle hacia sí, ungióle la lengua con algunas gotas de aceite bendito, derramó un poco sobre la cabeza y exclamó: «Ábranse tus oídos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y aquel mismo Dios omnipotente que lanzó el demonio del hombre sordo y mudo, te restituye el uso de la lengua. ¿Cómo te llamas?». Al momento respondió el enfermo, expresándole su nombre con la lengua expedita y con voz clara y sonora:
y lleno de gozo por verse de repente sano y bueno, levantó las manos al cielo y exclamó diciendo: Bendita sea para siempre la bondad de mi Dios y mi Señor, por la maravilla que acaba de obrar con este siervo suyo. Iba yo a Roma para hallar en la intercesión de los santos apóstoles algún alivio en mis males, pero en Provenza encontré con un San Pedro, con un San Pablo, con un San Lorenzo en la persona de este santo ermitaño. Todavía estaban todos atónitos en vista de este prodigio, cuando se apareció un buen hombre llamado Domingo, ciego de nacimiento, que por consejo de nuestro santo había estado 3 meses en el monasterio. Preguntóle el siervo de Dios si vería de buena gana. Yo no sé qué cosa es ver, respondió el ciego, porque jamás he tenido el uso de la vista, pero según lo que he oído decir, esto de ver debe ser cosa tan buena que me alegraría mucho de hacer por mí mismo la experiencia. Haciendo entonces el santo la señal de la cruz sobre los ojos de Domingo con aceite bendito, le dijo estas palabras: En nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, sean abiertos tus ojos. Al instante se le abrieron, pero aquel hombre quedó tan lleno de admiración y de asombro a vista de la luz y de todo cuanto se le ponía delante, que por largo espacio de tiempo estuvo como inmoble y aturdido, siendo cada objeto para él un nuevo motivo de pasmo. Este segundo milagro hizo aún más ruido que el primero. Concurrían los enfermos hasta de las más remotas partes del oriente, y todos se volvían alabando al Señor y publicando en todas partes la eminente santidad y el gran poder que tenía con Dios aquel nuevo taumaturgo. Había más de 15 años que vivía Hospicio en su torre, más como ángel que como hombre, cuando el cielo le reveló su cercana muerte. Confió esta noticia al prior del monasterio, pidiéndole que hiciese abrir la puerta de la torre, y que fuese de su parte a decir a Eustadio, obispo de Nisa, que dentro de 3 días moriría, que le suplicaba fuese a visitarle, sin duda para que le administrase los santos sacramentos, y para que diese providencia en orden a su sepultura. Esparciéndose en Nisa la voz de la cercana muerte del santo, un ciudadano llamado Crescente corrió prontamente a la torre, y mirando atentamente a Hospicio por la ventana de la celdilla, quedó aturdido de lo que veía. Movido de lástima y de asombro, sin poder reprimir las lágrimas, le preguntó: ¿Cómo es posible que, cargado de cadenas y medio comido de gusanos, hayas podido sufrir tantos años tan largos y tan crueles tormentos? Aquel señor por cuyo amor me resolví a ponerme en este estado, respondió el santo, pudo fácilmente darme fuerzas para tolerarlos, y supo también endulzar toda su amargura. Conociendo que se acercaba su fin, hizo que le quitasen todas las cadenas. Pasó después muchas horas en oración, levantóse de ella, tendióse sobre un banco con las manos elevadas al cielo, el semblante dulce, sereno y apacible. Dio gracias a Dios por todos los favores que había recibido de su liberal mano, y encomendándole su alma, expiró tranquilamente el día 21 de mayo de 581. En el mismo instante que expiró, desaparecieron los gusanos de que estaba todo cubierto, quedando su cuerpo limpio, y el obispo Eustadio dispuso enterrarlo con toda la pompa que merecía su eminente santidad. San Gregorio Turonense asegura haber oído de boca del mismo sordo y mudo a quien curó milagrosamente San Hospicio todo lo que refiere de esto en la vida que escribió de nuestro santo. En otra de sus obras añade que al tiempo de enterrarle, un hombre tomó una porción de tierra de la sepultura para llevarla al monasterio de Lerins. Embarcóse en un navío que iba a Marsella, pero habiendo entendido que así el patrón como el piloto y la mayor parte de los marineros eran judíos, no se atrevió a declarar su intento, mas llegando enfrente de la isla de Lerins, se paró el barco, no obstante que soplaba un viento fresco por la popa. Quedó pasmada toda la tripulación. Entonces declaró el pasajero que era cristiano y que llevaba al monasterio de Lerins una porción de tierra de la sepultura de San Hospicio, añadiendo que no dudaba sucedía el prodigio por virtud de aquella reliquia, y que mientras no volviesen la proa hacia la isla, seguramente no se movería el buque. Aparejáronse hacia ella las velas, y se dirigió al mismo rumbo el timón. Al punto movió el navío en derechura a la isla de Lerins, donde desembarcó el pasajero, y siguió el barco su derrota.
Por este milagro fue nombrado San Hospicio por uno de los santos tutelares de la isla. Guárdanse aún preciosamente en la Catedral de Niza las reliquias de este gran santo, y se muestra también alguna parte de ellas en las iglesias parroquiales de Villafranca y de Torbia. La península donde estaba la torre conserva todavía su nombre, llamándose la península de San Sospis.